¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición de Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Bueno, y en la jornada de hoy nos acompaña el ex intendente de Canelones, también candidato a la intendencia de Canelones para las próximas elecciones departamentales y municipales, el profesor Yamandú Orsi. ¿Qué tal, Yamandú? Bueno, bienvenido. Primeramente saludarlo y bueno, ya consultarle, y lo hacemos habitualmente en este primer bloque de Compromiso Cardinal, sobre su historia de vida, ¿no? La historia de la persona detrás del dirigente político y demás, que también es bueno, ¿no? Que la teleaudiencia de todo el país a través de Cardinal lo conozca. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Eh, una vida muy uruguaya, muy común. Estoy casado, tengo dos gurises chicos, arranqué tarde con esto de la paternidad, Ajá. pero soy nacido en la zona rural de Canelones y después nos fuimos cuando yo tenía 5 años a vivir al pueblo, como decimos afuera, a la ciudad de Canelones. Ahí mi viejo puso un almacén que lo tuvimos 22 años, después lo seguí yo. Y bueno, estudiando ahí en Canelones, la escuela del barrio, el liceo público de Canelones, y después el IPA. Y ahí en el IPA estudiamos historia, Ahí está. y nos dedicamos a la docencia. Y como cuando la primera elección después de la dictadura yo tenía 17 años, Ujú. eh, por lo tanto estaba en quinto, ya en sexto aquello hervía, ¿no? Entro en el 86 al IPA, imagínate, el que no se contagiaba del hambre de la política en esa época porque era de amianto. Claro. Y en el IPA, imagínate, más todavía. Yo no vengo de una familia donde se hablara de política siquiera, casi nada, muy poco. No. Era como un tabú, pues claro, aparte de época de dictadura, gente que éramos de afuera, ¿no? Una tendencia, por supuesto, muy conservadora en cuanto a tratar de revolverte y de salir a flote vos solo. No entraban algunos esquemas que de repente, que desde la ciudad podían entrar. Y de verdad me entero de lo que es la política y lo que estaba pasando en Uruguay por allá por el 80 y pico, Ujú. cuando el plebiscito, el obelisco y todo eso, y ahí empiezo a desayunarme de algunas cosas. Yo creo que tuvo mucho más que ver, me parece, el contacto mío con la música y escuchar los cassettes de Citarrosa, Los Olimareños, Biglietti y todo eso, que capaz que la lectura del libro siendo un guacho, ¿no? Ahí está. ¿Y por qué Y bueno, y ahí profesor me de enganché del historia? frente. ¿Por qué profesor de historia, Yamandú? Es eso, no era lo que no era lo que me iba mejor en el liceo. Yo era Ujú. bueno en la ciencia, pero claro, en esa época también tenía un hambre de querer saber. Yo creo que eso tuvo Claro. mucho que ver también. Empezaba en quinto. A ver, hice humanístico por descarte, como eso, como, Ajá. como lo que hacemos a veces. Yo no tenía vocación ninguna, mentira, eso de que ya en sexto tenía vocación y que voy a ser profesor, no. Hice un mes la facultad de Derecho, me acuerdo, me aburrí de una forma impresionante. Y empiezo a hacer el IPA y yo no sabía bien si me gustaba la docencia, no. Pero la historia sí, yo creo que tenía mucho más que ver con las ganas de saber, del año 85, Ujú. 86, claro, empezaron a aparecer libros. Claro. Yo empecé a leer a Quijano, me acuerdo, y digo, me deslumbró. Y eso me marca, no hay vuelta. No es que era la materia preferida, no. Pero yo creo que la curiosidad y el interés por saber qué estaba pasando en el mundo y lo que había pasado tuvo mucho más. Y la docencia después, de rebote. Claro. No fue una cosa muy planificada, como verán. Bueno, y después, por lo que tú decías, fuiste tomando en contacto, digamos, con la vida política, ¿no? Y después, ¿cómo Sí, llegás sí, a sí. formar parte de un partido político y demás? Sí, a ver, eso tenía que ver en la ciudad de Canela. Una cosa primero para aclarar, después que me Mm. metí en esto de la docencia me encantó, eh. Ajá. Me di cuenta estando adentro, eso es de verdad. Y en paralelo, claro, con la actividad política, que fue muy tímida al principio. Me acuerdo que la primera elección, la del 89, voté la vertiente, mirá vos, que Ujú. nacían todos esos grupos en esa época. Este, Al año 90 ya estaba militando con mis amigos vecinos del barrio en el MMP. Y Ujú. ahí en el comité de base, en el frente, delegado del frente al plenario nacional, esas cosas, esos procesos naturales. Claro, cuando había un entusiasmo bárbaro en los comités también, ¿no? Claro.
Los plebiscitos, me acuerdo, lo que militábamos para los plebiscitos, por Dios. Más que para las elecciones, yo creo. Y además ganábamos ahí. Claro. Perdíamos todos los partidos, eso lo ganábamos. Entonces creo que también había como un entusiasmo por eso. Y ¿sabés qué otra cosa que tenía en esa época los plebiscitos? Que vos te encontrabas y compartías el trillo con gente de otros partidos. Claro. Tenía eso, la pelea por el plebiscito, que no era solo el partido. Y eso creo que ya me marcaba con aquello del concepto de la amplitud, ¿viste? Claro. Y ahí un proceso normal, militando siempre el MVP. Y cuando soy cuarto candidato a diputado en el año 2004, el MVP puso 3 diputados de Canelones puso. Nadie lo esperaba, una cosa insólita parecía. Y yo quedé primer suplente y ahí, siendo primer suplente de diputado de cualquiera de los 3, o sea que estaba, como que dicen, la baraja estaba en Boca, aparece la posibilidad de acompañar a Marcos Carámbula en la intendencia como primer suplente. Y ahí Marcos también decidió que fuera secretario general. Por eso digo, no fue una cosa muy planificada, ni capaz que si yo soñaba algo, cuando aquella militancia desde el llano tenía más que ver con ser edil, suplente, diputado, porque había otros compañeros que tenían más trayectoria. Y hay cosas que no las pensás y la vida te las va poniendo ahí enfrente. Y vos las agarrás o no las agarrás, ¿no? Claro. Evidentemente hay también hay algún nivel de aprobación de la barra que te impulsa. Si no, esto no. Exacto. Si no, ni cuarto era, ¿no? Y contame cómo fue ese proceso cuando Carámbula llega a la Intendencia de Canelones, donde se terminó muchísimos años del Partido Colorado liderando, ¿no? en el departamento de Canelones, recuerdo a Hackenbruch y demás. ¿Cómo fue ese proceso, Yamandú? Que imagino que no va a haber sido sencillo, ¿no? Romper, digamos, una hegemonía de tantos años. No, estás loco. Es que nosotros veníamos... yo creo que ni el propio Partido Colorado pensaba que ganaba en el 2000. Creo que las elecciones del 2000 las perdimos nosotros. Hackenbruch tuvo 3 periodos. O sea que cuando a veces se critica, como está bien, tenemos que criticarnos, 3 veces la ciudadanía de Canelones decidió que fuera... No es común. 2 veces sí es bastante común, pero 3. Claro. Y todos capaz que recordamos a Hackenbruch y su trayectoria por el último periodo, que fue el peor, fue el que estuvo peor y fue el que generó todo lo que generó. Pero los otros 2 periodos fueron normales. Si vos te parás allá por los años 90, que incluso hubo un periodo donde gobernó el Partido Nacional, Hackenbruch salía bien parado de esa evaluación, de verdad. Los últimos años, los años de la crisis, y no solamente por la crisis, no nos olvidemos que tuvimos ahí un periodo de gobierno, el último periodo de gobierno del Partido Colorado, el intendente estaba peleado con el presidente, pero peleado mal, mal. Jorge Valle y Tabaré Hackenbruch tenían una historia larga de enfrentamiento, y eso también repercutió, y a eso ponele que claro, que ponele varias cosas ahí. Un Partido Colorado que estaba muy complicado a la interna como partido, cosa que nos pasa a veces. Entonces a eso le pone la crisis, le pone la crisis del propio partido, el enfrentamiento con el presidente. Entonces encontramos un departamento en ruina, de verdad, pero por donde lo mirara. Y todos hoy somos conscientes que eso pasó, incluso creo hasta los protagonistas de la época. ¿Y por qué decís que el Frente Amplio fue que perdió la elección del 2000? Poneme un poco ese contexto, ¿no? Porque quizás hay nuevas generaciones que no conocen esa realidad. Porque todo indicaba que estaba para ganar esa elección. A diferencia de lo de a nivel nacional, vos hacías los números y era ganable. Una elección que no quiero ni saber lo que hubiese sido gobernar el frente en esa época de crisis. Todo iba a depender mucho de cómo fuera el relacionamiento con el presidente, pero se perdió. Porque ¿qué pasa? El segundo periodo
de la administración Hackenbruch. O sea, Hackenbruch estuvo en el primer periodo después de la dictadura, después vino Andújar del Partido Nacional y después volvió Hackenbruch. Ese segundo fue un poco peor que el anterior, no un desastre, pero no le fue tan bien. Y el frente habría crecido en las ciudades más importantes, Las Piedras, La Paz, Santa Lucía, Pando. O sea, el frente había crecido. Entonces era para ganar. Pero como a veces nos equivocamos en las estrategias, o yo qué sé, o el otro hizo muy buena movida. La verdad la perdimos por poco. Se perdía siempre, ¿vos sabés dónde perdés? Donde el frente pierde, no es ninguna novedad tampoco, ¿no? La ruta 11 cruza el departamento de forma horizontal, ¿no? Entonces te deja al sur una parte importante del departamento y ahí tenés el área metropolitana. O sea, lo montevideano muy fuerte, ¿no? Y fundamentalmente en la costa. Entonces la ruta 11 al norte siempre, y creo que hasta ahora, salvo en algunos lugares, te ganan los partidos tradicionales. Claro. Te ganaban y te ganan. Entonces vos decías, le ganamos Las Piedras, le ganamos Ciudad de la Costa, le ganamos en Santa Lucía, le ganamos en todos lados. Y en los lugares menos poblados ahí perdía. Ahora, ahí en Las Piedras ganabas por 1000 votos. Allá perdías por 15. Claro. Entonces ahí es donde hacía la diferencia los partidos tradicionales. Y bueno, agarramos el 2005 y empezó a levantar, coincidió todo. Un gobierno nacional que era de nuestro mismo signo, claro. Una economía que se estaba recomponiendo y un crecimiento económico. Y por otro lado, un proceso que fue nacional, no solo fue nuestro, de modernización de la gestión departamental. Claro. Yo creo que la gente no tiene muy claro eso que pasó en Uruguay en estos últimos años, ¿no? Los gobiernos departamentales no son lo mismo que antes. No tienen nada que ver. Antes no le pagábamos a la UTE, no le pagábamos a la OSCE, no le pagábamos antes, no se le pagaba a nadie. Claro. Total, si la luz no te le iban a cortar, que iban a cortar la luz de la calle. Seguro. Entonces había un nivel, una gestión muy desprolija de la intendencia. Le debían a cada santo una vela y ahí no se salvaba ninguna. Claro. Y en estos años que pasaron, coincidió que el frente estuvo en el gobierno, pero también gobiernos de oposición en el interior. Nos ganaban por lejos, siempre nos ganaron. En cantidad de intendencia. Se generó un relacionamiento institucional, no partidario, institucional, que modernizó. Entonces a nadie se le ocurre hoy no estar al día con los entes. A nadie se le ocurre hoy robarse patente, ¿no? Claro. Que antes era lo más común. Robarse patente quiere decir que el auto que anda acá paga la patente allá. Claro. O sea, cosa insólita. La guerra de las patentes se le decía. Claro, pero era guerra por todos lados. Nadie sabía bien si las partidas del gobierno nacional llegaban, si no llegaban. Las partidas venían de forma muy irregular, por el costado. Bueno, como yo te dije, ¿no? En un cierto momento el gobierno nacional decidió no mandarle más plata a Hackenbruch, no le mandó. Claro. Y está. Y esa modernización del Estado que pasa desapercibida, a mí me parece que deberíamos colocarla en un nivel de conocimiento de la población bastante más visible, o por lo menos más presente. Y eso nos permitió fortalecernos no solo a nosotros, eso quiero decir. Hoy los gobiernos departamentales tienen otra espalda. Yo qué sé, hoy los gobiernos departamentales van por el mundo a visitar otros países, pero no en tren de... podés ir si las cosas las haces mal. Pero hoy cada intendencia tiene un área de relacionamiento internacional, por ejemplo. Claro. Y de verdad se labura. Y gente que lleva, inversores de Uruguay que han ido con los intendentes a China. Eso es muy común. Antes era una especie de casualidad, porque no teníamos espalda los gobiernos departamentales. Hoy tienen espalda. En esta crisis que tenemos ahora, donde la contribución, donde los tributos y la morosidad aumentó, bajaron, la recaudación bajó un 50% ahora. Pero igual tenés la espalda del compromiso institucional. Hoy podés ir a reclamar, a ver, comparando con la pregunta que me hiciste, 2005 para acá. Hoy ya estás en instituciones donde se puede reclamar a nivel nacional de otra forma, porque vos hacés bien los deberes o los tratás de hacer lo mejor posible. Entonces yo creo que ese proceso del 2005 para acá, 10 años con Marcos estuve como secretario general y 5 como intendente en este último periodo, han pasado muchas cosas que de repente pasan desapercibidas porque no te da, ¿viste? La dinámica es enorme. Entonces no somos conscientes de todo lo que ha pasado. Y de verdad, uno cierra los ojos y mira, pensar que nosotros entramos y la caja estaba vacía, no había un peso. A ver, ninguna intendencia del interior era sujeto de crédito. Es decir, no
no prestaba a nadie. Era muy difícil. Y hoy tenemos los mecanismos de fideicomiso instalados en todo el país, donde la intendencia pueden salir a hacer obras pesadas, no estoy hablando de tapar un pocito. Entonces, tengo la suerte de haber vivido todo ese proceso. Yamandú, te propongo la primera pausa. En Compromiso Dale. Cardinal nos acompaña, amigos, el ex intendente de Canelones, candidato a intendente también, de Canelones, Yamandú Orsi. Pausa, luego de la misma seguimos hablando de distintos temas, profundizando un poco más de cómo ha sido su gestión en Canelones, también su proyección nacional. Luego de la pausa continuamos con Yamandú Orsi.